Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a cambiar un poco el ritmo de algunos de los programas anteriores. El anterior estuvo don Iván Velázquez Gómez con nosotros y hablaba de temas de municipalidades. Hoy vamos a cambiar justamente un poco a temas de municipios, de municipalidades. Vamos a hablar acerca de la necesidad de la ley de ordenamiento territorial para evitar, entre otras cosas, casos como el de Cambrai 2, donde puede haber una gestión de uso de suelo con una rectoría desde una instancia nacional, aunque la aplicación sea a nivel municipal, como lo establece el Código Municipal. Pero al mismo tiempo vamos a hablar un poco acerca de otros temas que van vinculados con esto, que dice la ley, la propuesta de ley de ordenamiento territorial. Así que para hablar del tema me acompañan hoy Luis Estrada, quien es presidente de la Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular, FODAP, y me acompaña también Hugo Gómez, quien es subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial de CEGEPLAN. Así que bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Muchas gracias. Voy a empezar un poco con Hugo para que hablemos justamente de esto. En el Código Municipal, especialmente del año 2002, queda establecida la necesidad, más no la obligación, porque hay un pequeño vacío, argumentan algunos. En el Código Municipal del 2002 queda establecida la necesidad de que las municipalidades establezcan sus planes de ordenamiento territorial. Hablemos un poco de qué es ordenamiento territorial, por qué las municipalidades deben hacerlo y cómo ha avanzado, si es que ha avanzado el tema del ordenamiento territorial. Ok, gracias Quique por la invitación. Quiero comentarte que la Constitución Política de la República precisamente establece esa competencia en los municipios. Hablando con un par de exconstituyentes, el concepto de ordenamiento territorial en la Constitución fue más orientado a administración territorial. Sin embargo, como se está planteando actualmente en la iniciativa 4995, que dicho sea de paso hay que contextualizar que retoma un ejercicio que se hizo en el año 2009 de impulsar una ley de ordenamiento territorial post-STAN, que era la 4049. El principio del ordenamiento territorial habla de la gestión del uso y la ocupación del territorio. Es decir, retoma lo que los exconstituyentes plantearon en la Constitución de administrar el territorio para fines del desarrollo municipal propiamente, pero también la gestión del territorio a través de instrumentos de planificación. Dicho sea de paso, a partir de que se crean las tres leyes de descentralización, específicamente el Código Municipal que le da la competencia al municipio de hacer ordenamiento territorial en el ámbito de su circunscripción, pues hemos tenido que 2 municipios de 340 hoy en día tienen planes de ordenamiento territorial. Es por eso que en el año 2009, post-STAN, se impulsa la posibilidad de tener una ley de ordenamiento, una ley marco de ordenamiento territorial, que fue la iniciativa 4049, que llegó a segunda lectura en la comisión y que tuvo dictamen desfavorable. De hecho, se crea una comisión ad hoc para seguir discutiendo el tema, pero lamentablemente el tema ya no se retoma. Es realmente hasta la última tragedia, la tragedia del Cambrai, que se retoma la posibilidad de volver a discutir en el país la importancia de, más allá que sea una competencia voluntarista del municipio de hacer ordenamiento territorial, que en una ley sea una obligación hacerlo. De hecho, parte del articulado de la actual ley establece tiempos perentorios a los municipios del país, primero empezando con las ciudades más urbanizadas, las 22 cabeceras del país, luego los municipios que tengan predominantemente una población más urbana, y los municipios rurales pues les da más tiempo para que hagan ordenamiento territorial, pero eso no impide que algún alcalde lo pueda hacer, digamos, en el ámbito de su competencia. Después de esta iniciativa 4049, que lamentablemente no pasó, pues se crea dentro de la CEGEPLAN la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial y la Dirección de Ordenamiento Territorial. Se ha acompañado en ese proceso a más de 80 municipalidades para que primero conceptualicen la importancia del ordenamiento territorial, para qué sirve, y que empiecen a generar su propio instrumental. Hace un par de semanas el municipio de Salcajá aprobó su plan de ordenamiento territorial y publicó en el diario Centroamérica su reglamento. Significa que han pasado cosas a nivel municipal de algunos alcaldes que han tenido la voluntad de hacer gestión en su territorio, acompañado pues de la subsecretaría.
Pero después de la tragedia pues nos da la posibilidad de volver a discutir el tema desde el nivel nacional, de la importancia de que el ordenamiento territorial pues lo primero que pone en discusión es cómo ordenamos el territorio para garantizar lo vital. En primer lugar, la vida de las personas, es decir, el ordenamiento territorial tiene implícito un enfoque de riesgo, y que la vivienda crezca o se ocupe en zonas en donde no haya presencia o amenaza de algún tipo de riesgo. El otro tema es cómo protegemos el agua. Hay un estudio de Yarna que trabajó conjuntamente con Segeplan. Lo presentamos acá hace unas semanas. Que nos dice que en 30 años el 30% del recurso hídrico básicamente ya no lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo empezamos a proteger aquellas zonas que sean ambientalmente necesarias para no solo la protección del agua, sino del bosque, el oxígeno, etcétera? Entonces, el ordenamiento territorial busca en un primer momento la salvaguarda de lo vital y luego permite ordenar el territorio del crecimiento urbano, la protección de las zonas para alimentos y la protección ambiental que es. Vamos a ir profundizando y regresando al tema de la rectoría, porque aunque han habido este esfuerzo de 80 municipios y varios de los municipios que ya han avanzado hasta con reglamentos y demás, falta el que hubiera una rectoría, una dirección de qué es ordenamiento territorial, qué no, para que pudieran ser consistentes las normas, pero en función de eso, obviamente mucho de todo esto se hace porque tiene que ver con la gestión del uso del suelo, pero en función de vivienda también, entre otras cosas, porque uno de los problemas principales que hay, Luis, es que, y hablando de Cambrai 2 en este momento, pero lo que pasó antes con Stan, lo que pasaba antes con Mitch, lo que ha pasado con Ágata, en todos estos momentos, hay muchísimo sufrimiento en viviendas, especialmente hábitat que son para comunidades vulnerables porque están además en lugares de alto riesgo. Hablemos un poco acerca de este tema y cómo hace 4 años justamente se gestionó y se aprobó la ley de vivienda, pero la ley de vivienda sola por su cuenta, sin una ley de ordenamiento territorial, no tienes el cómo casar los dos conceptos, cómo se genera la unidad habitacional, pero ¿dónde? ¿En qué condiciones y en qué tipo de suelo? Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Quique, muchas gracias. Interesante y además necesario tocar el tema. Hablando de vivienda, lo primero que me gustaría decir es que desde el año 2000 empezamos a trabajar una propuesta de ley de vivienda. En las primeras discusiones que hubo, se vio que era necesario incluir el tema de ordenamiento territorial. La verdad es que los crecimientos de las ciudades son desordenados, ¿sí? El Estado, a través de los ministerios o de la autoridad municipal, la verdad es que ha sido muy laxa. La dinámica las ha rebasado y el marco legal es limitado. Entonces, por eso, la necesidad de un marco legal en vivienda que posibilitara poner orden, por un lado, pero por otro, permitir el acceso a millones y millones de personas que en Guatemala no tienen acceso a vivienda digna, adecuada y saludable, que son 3 conceptos que se relacionan con planteamientos de Naciones Unidas y con la realidad guatemalteca. Entonces, por eso lo primero fue la iniciativa de la Ley de Vivienda, que trabajamos desde FODAP con una serie de organizaciones populares y técnicas, que se presenta a la Universidad de San Carlos, que tenía iniciativa de ley, y en el año 2008, en agosto, se presenta al Congreso porque tienen, por la Constitución, la posibilidad de iniciativa de ley. Y bueno, esa es la que se aprueba en el 2012. Pero en la discusión de esos 4 años en el Congreso, sacaron el ordenamiento territorial. El nombre inicial era Ley de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y lo sacaron. ¿Cómo no sacaron? Y quiero decirlo, 2 temas fundamentales para contribuir a la solución de la vivienda popular. Por un lado, una cartera de suelo. No regalada, una cartera de suelo que en su normativa permitiera poder contar con tierra, donde las comunidades o grupos afectados, tanto del área rural como del área urbana, pudieran tener acceso a suelo jurídicamente seguro, estable,
en condiciones que permitan que las familias puedan vivir ahí, ¿sí? Y el otro tema es el del financiamiento. Debe haber financiamiento a través de entidades del Estado que le permitan a la gente poder contar, además del subsidio, o si no lo quieren, pues solamente el financiamiento, porque podría darse casos, financiamiento que tuviera tasas bajas y plazos largos, proveniendo de fondos del Estado, que es el que podría dar tasas más favorables y plazos largos para que la gente pague. Bueno, por ahí empezamos nosotros a trabajar esto, se logró la ley de vivienda en el marco actual. Parte de la lógica justamente de vincular el tema de vivienda con ordenamiento territorial es ese acceso a suelos. Los programas de subsidio que han habido hasta ahora están vinculados siempre a que el beneficiario potencial del subsidio tiene tierra. O sea, asume que potencialmente puede tener tierra y se le puede dar un subsidio. O no tiene tierra y parte del subsidio se va casi estrictamente para la tierra, para la tierra urbanizada, digamos, no necesariamente para la vivienda. O sea, ese era un dilema que se dio en las diferentes herramientas que han habido hacia atrás, donde en principio se vinculaba una con la otra, pero el monto del subsidio terminaba siendo uno que lo que te terminaban dando era un lote urbanizado en todo caso, correcto, en algunos casos, no necesariamente vivienda, y todo era, en aquella época, unifamiliar, o sea, terreno para vivienda, no vivienda, por ejemplo, vertical en apartamentos para áreas más urbanas. Bueno, la realidad es que el suelo hay que densificarlo. No, digamos, tenemos en Guatemala una cultura de lote individual. Y realmente sí, es desde la cultura, es decir, se busca un área de considerable tamaño para poder vivir, pero ahí pesa una serie de razones que venimos trayendo de cómo crecimos, dónde nacimos, en fin, la cultura ahí le da un sentido al espacio. Queremos tierra en el lote. Sí, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que en las ciudades estamos viviendo ya la mitad de la población de Guatemala, esto tiende a crecer, así CGPLAN tiene datos actualizados sobre eso. En fin, el hecho es que el suelo hay que densificarlo. Incluso el suelo para vivienda popular, que es lo que nosotros trabajamos. Lo que nos ha dado muy buen resultado en el caso de uso de suelo para vivienda es algo que nosotros promovemos a través de una institución que es el Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Central y ESAC, a través del impulso de cooperativas de vivienda. De tal manera que eso permite con la gente que necesita vivienda discutir varios temas, la participación de ellos en el trabajo y en el tema que estamos tratando, el cómo optimizar el uso del suelo. Y es una experiencia positiva. Pero bueno, nuevamente, debe haber una rectoría del Estado en ese sentido. Vamos a ir al corte, vamos a hablar un poco justamente cómo se retoma, de alguna forma, el concepto original de la ley de vivienda y ordenamiento territorial, ahora en dos partes, en la ley de vivienda por un lado, pero en la nueva ley de ordenamiento territorial que está en discusión ahora, que ya tiene dictamen positivo en el Congreso de la República, pero que trae varias características que vuelven a unir el tema de vivienda y ordenamiento territorial. Vamos a ir al corte y regresamos con Hugo un poco a explicar justamente algunas de las particularidades, de las cosas más importantes que tiene esa ley y el impacto que tiene en el desarrollo urbano y en las opciones de vivienda, de unidades habitacionales para la población. Estamos acá de este a oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando
velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Llegó la época para celebrar y afianzar los lazos de amistad. Con el amor en el corazón abrimos la puerta para la unión. Quiero abrazarte y poderte decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, es el tiempo de celebrar. Ven, te invito que compartas conmigo un abrazo que llegue al infinito, porque es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo. Está por acabar un año más y viene otro con más prosperidad. Nuestra familia te desea amor y un feliz año nuevo de corazón. Canal Antigua te quiere decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo, porque es Navidad. Porque es Navidad, es Navidad. Es Navidad. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de la iniciativa 4995 que obtuvo dictamen positivo del Congreso de la República, de la Comisión específica, en este caso creo que era la de Catastro y Ordenamiento Territorial. Vamos a hablar acerca del contenido de esa ley de ordenamiento territorial, de lo que está planteando. Se le está llamando entre el Congreso también la ley Cambray II, porque parte del objetivo de esta legislación es generar la institucionalidad y la normativa, las leyes, que generen condiciones para gestión de uso de suelo y especialmente para lo que es vivienda dentro de este mismo marco. Y aquí donde decía Luis hace un momento, hace 4 años se termina aprobando la ley de vivienda, que originalmente era la ley de vivienda y ordenamiento territorial. Ahora se está discutiendo la 4995, que recupera parte de lo que estaba en la ley original de vivienda y OT para poder enfocar en el lado de ordenamiento territorial. Pero tiene una parte, esta nueva ley, que incluso crea una nueva institucionalidad que realmente junta 3 institucionalidades que ya existen, pero las unifica en una misma instancia. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Qué contiene esta iniciativa de ley y qué institucionalidad se articula a partir de esa, Hugo? Perfecto, gracias. Hay que comentar que hay varios marcos legislativos que mencionan el ordenamiento territorial dentro de su propia legislación. La propia legislación ambiental habla de ordenamiento territorial ambiental. La ley de cambio climático habla de ordenamiento territorial para adaptación al cambio climático. Hay un titulado en la ley de vivienda que hablaba del ordenamiento territorial para la vivienda. Lo que hace la 4995 es que retoma el concepto del territorio integralmente, es decir, y además rompe la dicotomía de lo urbano y lo rural, porque realmente el país pues ha crecido sobre la base de la discusión de qué va primero, si lo urbano o lo rural. Realmente la proyección de población nos dice que para empezar estamos en la transición hacia una Guatemala más urbana, y lo más importante también es que la población está migrando a las ciudades. Entonces, lo que retoma en un concepto, digamos, el espíritu de la ley de ordenamiento territorial, es cómo logramos un modelo de desarrollo sostenible para el país que implique la gestión del territorio de manera integral. ¿Qué quiere decir esto?
que los patrones de ocupación para vivienda, en primer lugar, garanticen la vida de las personas, que la ruralidad que provee de alimentos, que provee de agua, de bosque, de energía y otros temas, se garantice que eso se va a proteger en el mediano y largo plazo como parte del ordenamiento territorial. Estamos hablando de proteger las zonas de alta protección ambiental, las zonas de cuenca que nos van a proveer de agua a la población de hoy y del futuro, y las zonas forestales que son fundamentales no solo para la biodiversidad, sino para el propio ambiente. Eso en un primer momento. Pero también esa transición urbana nos dice que toda la población se está moviendo a las ciudades. No estamos hablando del área metropolitana de la ciudad de Guatemala, que está ya teniendo, digamos, una meseta en su crecimiento poblacional. Estamos hablando de ciudades del resto del país, ciudades como Quetzaltenango, como Cobán, como Zacapa, Chiquimula, en fin, ciudades intermedias, que dicho sea de paso, la ONU ha dicho hace un par de días que es ahí donde se va a discutir el futuro de la humanidad, en las ciudades intermedias. Entonces, ¿cómo resolvemos el crecimiento de las ciudades de manera sostenible? Y es ahí donde el ordenamiento territorial toma todo el tema ambiental, el cambio climático, la gestión de riesgo, la recuperación y la valorización de los recursos ambientales estratégicos y el crecimiento de las ciudades. Entonces, el ordenamiento territorial es en sí una forma integral de gestionar el territorio. Digamos que ese es el espíritu general de la ley. Por otro lado, es una competencia municipal, no se le quita a la municipalidad su competencia. Pero se dan parámetros, se dan parámetros y además le dice a los sectores que tienen competencia en otro tipo de suelos, coordínese con el municipio y viceversa, el municipio coordínese con el sector. Óigase, y voy a poner un par de ejemplos simples. Hay municipios en el litoral cuyo territorio el 60% está ocupado por OCRET o por zonas de alta producción agrícola. Entonces tiene que hacer una gestión con el Ministerio de Agricultura o con la OCRET. Y que aquí vale la pena, porque siempre cuando se habla de estos temas, la gente, especialmente los municipalistas y los alcaldes, yo soy municipalista también, argumentan la autonomía municipal. El artículo 134 de la Constitución manda a las municipalidades a coordinar sus acciones con las políticas públicas que sean existentes en temas específicos. Entonces, en ausencia de políticas públicas, obviamente la autonomía municipal prevalece, pero con políticas públicas vigentes en algunos temas de ambiente, por ejemplo, entonces obliga a la municipalidad a adecuar sus políticas municipales a esa política pública nacional que vaya en el tema del medio ambiente o en la ley de vivienda. Si hay una política pública de vivienda, entonces obliga a la municipalidad a adherirse a la política pública de vivienda. No puede actuar en contra de esas políticas públicas, tiene que coordinar su accionar local con esas políticas públicas. Y esa parte es la que es interesante porque justamente en el tema de OT no había una instancia que fuera ni rectora ni un lineamiento de cómo o qué debe incluir o no un ordenamiento territorial. Correcto. Es más, tenemos rectoría sobre algunos, ya mencionaba que tenemos rectoría, hay ministerios que tienen rectoría sobre algunos tipos de suelo, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones sobre la infraestructura del país, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas sobre las áreas protegidas, y así encontramos una serie de instituciones que no necesariamente están haciendo gestión conjuntamente con el municipio. Entonces, lo que hace la ley dentro de un marco de competencia nacional. Pero incluso yendo a áreas que son de conflicto. Así es. Temas de minería, o sea, industria extractiva, temas donde se da una hidroeléctrica, o sea, todo ese tipo de temas tienen una política pública específica, pero se llevan a cabo en un territorio en particular. Correcto. Y si el plan de ordenamiento territorial del territorio en particular choca con lo que diga el tema de protección, digamos, en ese tema de patrimonio, caso de Antigua Guatemala, el Consejo Municipal de Antigua Guatemala no puede pasar por encima de la ley de protección al patrimonio, porque la ley es una ley nacional. Ahí en ese tipo de temas es donde hay conflicto y no hay claridad de quién tenía la rectoría. Es correcto. Entonces se retoma todo este tema de la gestión del territorio, tanto de un nivel nacional hacia lo local y viceversa. Digamos que esto pues ha estado tradicionalmente en el limbo, digamos, porque el municipio trata de hacer esfuerzos para hacer gestión territorial, pero muy pocas veces hace contacto con algunas entidades sectoriales. El mejor ejemplo es el tema de las declaratorias de no habitabilidad, que da Conred, y el mejor caso es el Cambran. Entonces, lo que hace la ley de ordenamiento territorial es mandata a los ministerios que tienen rectoría a hacer gestión con el municipio y viceversa.
Y hablando específicamente sobre tu pregunta sobre la rectoría que se plantea en esta ley, es la creación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que retoma la ley de vivienda, que como bien le decía el arquitecto Estrada, en la versión original se incluía el tema de ordenamiento territorial, porque la vivienda, la ciudad demanda vivienda, y obviamente el crecimiento poblacional demanda vivienda, pero no necesariamente estamos generando ciudad. Tradicionalmente la política de vivienda ha sido subsidio. Sin embargo, ¿dónde queda la vivienda de interés social que tenga acceso al transporte público, que tenga acceso a los servicios, al espacio público, a los equipamientos de calidad, cercana al empleo? Entonces los derechos de la ciudad no están necesariamente cumpliéndose con dotar de un subsidio a una persona. Entonces, retomando la ley de ordenamiento territorial, vamos a poder tener vivienda de interés social bien ubicada, con acceso a buenos equipamientos, transporte, etcétera. Es decir, acercamos los derechos de la ciudad, que son derechos de última generación, a toda la población. Se crea este Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que tiene 3 brazos fundamentales. Uno específicamente para el tema de vivienda, en donde se retoma el subsidio, pero también la posibilidad de que ese viceministerio pueda, en el caso de una emergencia, construir vivienda, cosa que hoy no hay una entidad que lo pueda hacer. Hay el segundo viceministerio, que es específicamente de acompañamiento para el ordenamiento territorial, para que haya esa gestión, que sea el vínculo entre los sectores y el municipio para gestionar el territorio a nivel de los municipios, y un tercer viceministerio que es básicamente para ejecutar infraestructura, equipamiento social, servicios públicos y el fortalecimiento propiamente de los municipios. Entonces, la ley plantea la rectoría a través de este ministerio con 3 viceministerios que son muy operativos. Y 3 viceministerios que en la práctica existen actualmente instituciones que hacen esa función, donde en principio, pues no se trata de crear una nueva institucionalidad de cero, o sea, el ministerio sí sería nuevo, pero no es crear nuevos espacios o nuevas instituciones que no existían, es juntar en una nueva institución instancias que ya existen, como el Viceministerio de Vivienda, por ejemplo, como el mismo Infom en un momento dado, o incluso como lo es la Dirección de Ordenamiento Territorial, que se crea hace unos años en CGPlan, en apoyar en este tipo de líneas. Eso, una de las cosas que genera esto, Luis, es que retoma un concepto que estaba en la ley original de vivienda y OT, pero incluso genera un ministerio, porque en casi toda América Latina, bueno, en casi todo el mundo realmente, y partiendo desde Canadá y Estados Unidos, existen o la Secretaría o el Ministerio o el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda, o sea, esos dos conceptos están juntos en estas instituciones, y es desde ahí donde la vivienda se construye o se desarrolla en función de los planes territoriales de los municipios donde se va a construir la vivienda, y se le da preeminencia a la vivienda como un motor. Dentro del Ministerio de Comunicaciones es como que ni siquiera la Cenicienta, sino que uno de los ratoncitos de la Cenicienta que está, porque no tiene un alto nivel. No, eso es correcto, es una unidad muy pequeña que con los recursos que tiene, con la capacidad de personal, no puede enfrentar de manera correcta la necesidad de vivienda social o popular en el país. Esa situación tiene que cambiar, tiene que haber un ente rector. Si de veras el Estado quiere atender de manera correcta la necesidad de los trabajadores y de la población con recursos limitados, debe tener un ente rector. Ese ente rector estaba en la iniciativa de ley, la 3869, de creación del Ministerio. Que fue lo que se quitó de esa. Exacto, así fue. Ahí se plantea una discusión y es el costo de un ministerio. Nuestro planteamiento siempre ha sido qué recursos hay y en el Estado están dispersos, que coincide con el argumento tuyo, Quique, de juntar. En la realidad hay un Estado que tiene unidades dispersas, que a través de una ley, la de ordenamiento territorial y Ministerio de Vivienda, se trae, se ordenan y se le pone una autoridad rectora. Eso trae un beneficio para la población, pero al Estado en su conjunto también. Y el tema de las ciudades que se cruzan en esto.
todos sabemos o tenemos idea que las ciudades las construyen, por supuesto, el que invierte, pero también el que trabaja. Y 2/3 de las viviendas que se construyen en las ciudades lo hace la gente con sus propios recursos, sin rectoría, sin asistencia técnica. Y por eso es que se va a lugares como los del Cambrai. No solo invierte el resultado de su trabajo, que son sus recursos, su plata, y con consecuencias a veces desastrosas. Eso debe reforzar la necesidad de una autoridad del Estado, de un ente rector que, por supuesto, le va a dar orden al Estado y le va a dar seguridad a las familias guatemaltecas de dónde pueden vivir. El beneficio para la población, porque estamos hablando desde el punto de vista de la institución, eficiencia, unificar en vez de la forma dispersa en que está, generar una política pública integrada entre vivienda y uso de suelo. Ya vamos a hablar en el último segmento otra vez lo que esto implica para, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, lo que tuvo 2032 y lo que esto implica para adelante, pero para el beneficiario, para el poblador, en todo caso, está buscando optar a vivienda más accesible. ¿Qué implica el tener instancias de esta manera con un ministerio ya de vivienda, en todo caso, y que tenga complemento el tema de la gestión de riesgo y el tema del ordenamiento territorial? Bueno, en este caso implicaría varios beneficios. Primero, poder tener acceso a suelo seguro y a un precio razonable. Es decir, el mercado no debe ser el único rector. El Estado tiene que intervenir, la Constitución lo plantea en distintos artículos. 105 y 119 plantea la obligatoriedad del Estado en materia de vivienda popular para los trabajadores, pero la vivienda no se construye en el aire, está en el suelo. Por lo tanto, debe intervenir en cuanto a el valor del suelo para vivienda popular y en general para las otras actividades económicas de un país. Debe haber un tipo de regulación y otros países, como los que se han citado aquí, lo tienen. Entonces, por un lado, poder tener acceso a suelo jurídicamente seguro y estructuralmente seguro también. Pero lo otro es que a través de esta iniciativa de ley que está en el Congreso, la 4995, la posibilidad de poder contar con un financiamiento más amplio, además del subsidio. Sí, dado los ingresos de la población, pues obviamente necesita un subsidio, pero debe generarse una cartera con más recursos que le permita mejor tipo de vivienda a la población. Me parece que serían beneficios que significarían para la sociedad guatemalteca pasar a un nivel superior en la atención de esta problemática. Mira, regresamos a cerrar un poco el tema, lo que implica esto también desde el punto de vista institucional y vinculado ya al Plan Nacional de Desarrollo, lo que eso implica en una estrategia, en una política pública en esta función. Así que tengo que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Llegó la época para celebrar y afianzar los lazos de amistad. Con el amor en el corazón abrimos la puerta para la unión. Quiero abrazarte y poderte decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, es el tiempo de celebrar. Ven, te invito a que compartas conmigo un abrazo que llegue al infinito, porque es Navidad, es Navidad. Llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo. Está por acabar un año más y viene otro con más prosperidad. Nuestra familia te desea amor y un feliz año nuevo de corazón. Canal Antigua te quiere decir
Guatemala, esta semana en Contrapoder. Un consejero para el nuevo presidente. Ricardo Castillo Sinibaldi en primera línea con el futuro mandatario de Guatemala. Cartas para el gabinete de Jimmy. Se mencionan tantos nombres y nosotros le presentamos el listado de los más repetidos. Bienvenidos a La Cantera, un proyecto que formó cuadros para llevar al Congreso de la República, pero falló en su primer intento. De madera y para el campo. Un empresario con 20 años en la construcción de estas casas que parecen de cuento. Entre derrumbes. Roxana Valdetti y su historia ilustrada. La caída de 2015 no fue la primera. La moda joven del país. Acá le presentamos a los talentos más jóvenes vistos en el Mercedes-Benz Fashion. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Años en el ojo del huracán, sindicado de ser el todopoderoso Gustavo Alejos. Usted conocerá en este especial una trayectoria sobre su vida, las negociaciones para obtener hasta 3000% en sobrevaloraciones de medicamentos al Estado. Una red y una trama que se teje alrededor de este hombre que hoy ha caído y es uno de los prófugos declarados en rebeldía por Interpol. Soy Silvia Jereda, no se pierda esta serie especial de 2 programas, Informe Especial, Canal Antigua, 8 p.m. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste, terminando este programa hablando de la ley de ordenamiento territorial, la ley Cambray 2, que está, la iniciativa 4995, ya cuenta con dictamen positivo en el Congreso de la República, tratando de atender 3 temas que, aunque han estado dispersos históricamente, que hubo esfuerzos anteriores de generar una misma legislación e institucionalidad para que sea rectora en estos temas, ahora se plantea también como parte de esta estrategia de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo Catún 2032, la generación de políticas públicas que permitan mejorar la infraestructura pública de servicios públicos en los municipios y las regiones metropolitanas en crecimiento. Retomemos un poco esa última parte y cómo eso lo podemos vincular a esta ley de ordenamiento territorial. Perfecto. El Plan Nacional de Desarrollo inició en un ejercicio de prospectiva en el año 2012, de pensar y reflexionar sobre el futuro del país, sobre la base de 2 preguntas: ¿cuántos guatemaltecos y guatemaltecas seríamos y dónde íbamos a vivir? Entonces la proyección nos dice, como lo mencionaba en el primer segmento, es que la población de Guatemala está en un proceso de transición urbana y se está urbanizando de manera pues muy rápida, al punto de que algunas proyecciones nos dicen que en 20 años la población urbana del país va a llegar hasta 65-75%, pues en aras de que no tenemos un censo, tenemos que vivir sobre la base de la proyección. Quizás tener un censo nos permitiría tener esa contundencia de decir cuánta población urbana va a ser en los próximos años. Pero digamos que esa transición ya se dio, y lo importante que hacía esa reflexión en el Plan Nacional de Desarrollo es que esas ciudades del país que están teniendo crecimientos de hasta 6% por año, no se está resolviendo la política urbana hacia lo interno de esas ciudades. Entonces, el Catún plantea dentro de uno de los ejes, que es el eje de la Guatemala urbana rural, en primer lugar la acción la gestión del territorio y la integración de lo urbano y lo rural, para romper esa dicotomía de la política pública, de qué va primero, si lo rural o lo urbano. Al final el territorio es uno, insisto, y hay que gestionarlo de manera integral, porque la rural le provee mucho a lo urbano, y lo urbano hoy en día lamentablemente está solo devolviendo contaminación. Entonces tenemos que cambiar ese patrón de gestión para tener realmente un país desarrollado, y cambiar ese modelo de desarrollo que no ha sido necesariamente sostenible. Eso es un primer tema. El otro tema es que ese eje de la Guatemala urbana rural plantea que hay que específicamente abordar, el abordaje del ordenamiento territorial es uno de sus lineamientos y prioridades en ese eje. El otro tema es el tema de retomar la regionalización del país, que no la hemos abordado. ¿Por qué es importante esto? Para
propiciar el desarrollo económico de territorios de zonas que realmente con la política actual no se ha disminuido las desigualdades y la pobreza existente. Abordarla de nuevo, una nueva regionalización del país nos permitiría hacer proyectos estructurantes a nivel de territorios específicos. Pero digamos que eso es para otro este-oeste, Quique. Hablar de regionalización. El siguiente tema que plantea el Plan Nacional de Desarrollo es cómo se retoma política urbana. Ya dijimos que la población del país está migrando a ciudades y lamentablemente hacia adentro de las ciudades no se están resolviendo los temas. Óigase, la provisión de servicios públicos, la propia vivienda, que va más allá de solo el subsidio o suelo y vivienda, alternativas de vivienda, vivienda en densidad, por ejemplo. Empezar a generar que este nuevo ministerio, a través de su unidad ejecutora, pueda construir vivienda en edificios, como se hacía en la década de los 70s y 80s. Que a pesar de que no existía la cultura, hoy en día la gente creo que se iría a vivir en un apartamento de 60 metros cuadrados, pero que tuviera su empleo a 10 minutos a pie, por ejemplo. Hoy se pierden 3 horas en transporte público, porque la vivienda social, lamentablemente, por el costo del suelo, pues te lo tienes que llevar a la periferia, a 3 horas del empleo, del equipamiento, del espacio público, del acceso a la ciudad. Entonces, la alternativa de vivienda, inclusive se habla de vivienda en alquiler en algunos países. ¿Por qué tienes que dar necesariamente vivienda en propiedad? Puedes dar una alternativa de vivienda social en alquiler, para matrimonios jóvenes, para población que viene a trabajar. Las necesidades de una unidad familiar o de una persona van variando, Luis, en el sentido de que cuando es joven probablemente resulta soltero, cuando incluso puede haberse acercado a estudiar a una ciudad más grande de donde es originario. Shela es un lugar que es clásico para eso. Entonces en ese momento el joven necesita algo mucho más pequeño, más ad hoc para un tipo de dormitorio universitario. Pero una vez tal vez ya se casó, aunque siga estudiando, necesita algo para la pareja, y en algunos años posteriormente, porque cada vez se casa más tarde los jóvenes en Guatemala y tienen hijos más tarde, con lo cual las necesidades familiares y de espacio de vivienda van cambiando. Entonces, estas son otras alternativas. Se ha hablado dentro de las políticas públicas ese tipo de opciones, Luis, que sea promover e incentivar alquiler de vivienda social o popular en vez de necesariamente compra de vivienda. En la actual ley de vivienda diría que no. El énfasis está más en el subsidio y en atender la problemática de población en pobreza extrema o de ingresos muy limitados. Ahí está el énfasis, y hay una serie de artículos que procuran la creación de diversos financiamientos y alternativas. Ahí habría un vínculo. Pero indudablemente el desarrollo de plantear otras formas actuales para acceder a vivienda, no necesariamente a través de una propiedad, el alquiler, eso hay que plantear la discusión. Yo creo que aquí hay un tema que es importante en cualquier ley, y es la participación de los que tienen la necesidad o la participación de los afectados en la discusión. Sí, que debe ser una práctica permanente, porque de esa manera hay un proceso de educación donde la misma gente entiende que hay alternativas viables y que son buenas, ¿sí? Entonces tiene que haber un proceso de educación en ese sentido, a través de la participación. El proceso de esa institucionalidad que hablaba, ese ente rector, ese Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Hugo, hablamos un poco de la legislación. En este momento está recién aprobada en el dictamen de la iniciativa 4995. Toca que entre al Congreso de la República. Esta es la 7ª legislatura. Si no termina durante esta gestión, podría ser en la siguiente legislatura. Hay momentos, como lo que pasa en Cambrai 2, que sacan a luz los riesgos, que sacan a luz la vulnerabilidad, que sacan a luz la carencia de una institucionalidad de atender ese tipo de cosas de una manera ya sistemática y sostenible. Se pierde un poco el ímpetu si no se logra hacer en un plazo corto ese tipo de normativas. Bueno, el ejercicio de la 4049 fue post-STAN. Y recordémonos todo el impacto que tuvo STAN en el país. Llegó a segunda lectura y lamentablemente se dio dictamen desfavorable. Se mandató a hacer una comisión ad hoc para seguir discutiendo el tema, y el tema se durmió. O sea, pasaron ¿cuántos años para que se volviera a discutir el tema? Lamentablemente discutimos la importancia de esos temas cuando tenemos tragedias. Entonces,
Hoy más de 600.000 personas viven en condiciones similares al Cambrai. ¿Cuándo vamos a esperar que haya otro Cambrai para volver a discutir el tema? Yo creo que la ley es importante, necesaria para el país. Tenemos que adoptar una cultura de prevención, tenemos que gestionar el territorio porque eso impacta no solo en garantizar eso que es vital, la vida de las personas, sino que además nos va a permitir cambiar nuestro modelo de desarrollo, porque vamos a, además que nos adoptamos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, porque el objetivo 11 nos habla de comunidades, ciudades y comunidades resilientes y sostenibles. Y hoy en día nuestro patrón de ocupación no nos está permitiendo tener realmente un modelo de desarrollo porque no estamos gestionando el territorio. Lamentablemente el mercado de suelo, pues el mercado no es, su tarea no es buscar las zonas más adecuadas para que la gente viva. El mercado, pues si no hay regulación de cuáles deben ser las zonas más aptas para la ocupación de asentamientos, de vivienda, etcétera, pues el mercado va a ir a ocupar las laderas, si se lo permiten. Va a ir a deforestar los bosques si se lo permiten. Y es lamentablemente lo que hace la presión del urbano sobre lo rural. Estamos perdiendo también las zonas de alta protección para generación de alimentos. Vamos a ser 22 millones de personas en 20 años, ¿y qué vamos a comer? Es la otra gran pregunta. Entonces, si no empezamos a proteger también las zonas para producción de alimentos, pues vamos a perder esa capacidad de generar nuestros propios alimentos, el agua que vamos a necesitar para vivir. Entonces, es importante y fundamental retomar este tema, no solo porque la tragedia del Cambrai nos recuerda que estamos viviendo en un territorio altamente vulnerable, sino que debemos de proteger como país los recursos estratégicos para garantizar la vida de la población del mediano a largo plazo. En todos estos conceptos, Luis, hay que poder entender que la vivienda no es un activo aislado, sino que forma parte de un conglomerado, de un territorio que tiene acceso a servicios, que tiene que tener acceso a no solo a servicios de la vivienda, pero educación para los niños que puedan vivir ahí, parques, áreas verdes en los alrededores, deben formar parte de un algo, ¿no? La vivienda no puede ser un ente aislado del resto de la comunidad, y eso es parte de lo que busca también este tipo de normativa. Por supuesto, es su relación con el hábitat, absolutamente, ¿verdad? El equipamiento y servicios es fundamental. El arquitecto Gómez ha dado ejemplos Luis, un poco porque la lógica que ha pasado mucho es que todos los proyectos de vivienda, sean estos subsidiados o sociales, cualquier tipo de proyecto, prácticamente termina siendo un proyecto aislado, o sea, un proyecto independiente de todo esto que estamos hablando. Claro. Esto lo que busca es integrarlo de alguna manera. Sí, yo creo que lo que está en la base de eso es lo que le interesa al mercado, pero el Estado está ausente. Y eso hay que decirlo, el Estado tiene que estar presente y tiene que proponer modelos, porque puede hacerlo, tiene la ley para poder hacerlo, de manera tal que eso también pueda inducir al mercado a plantear proyectos mucho más integrales y que nos den mejores ciudades, ¿sí? Y que por supuesto rompan eso de lo urbano y lo rural, porque a nivel del interior del país hay que presentar alternativas de solución para la población. Ahí hay grandes retos. Bueno, el hecho es, vivienda y hábitat están hermanados y por supuesto que es importante la participación del Estado en esta problemática. La iniciativa 4995, como decíamos, está ya en ese proceso, está avanzando para poder generarse la posibilidad de que la conozca el Congreso de la República y genera las condiciones para empezar a cumplir también, como decía Hugo, los objetivos de desarrollo sostenible, en las metas del 2030 o del 2030, y además se pegan con lo que son las estrategias que están planteadas en el CATUM 2032. Así que un poco aprovechando a veces estas coyunturas, estas crisis que se dan, el concepto ahora justamente, el dilema que se genera, en donde si para poder atender a las víctimas de Cambrai 2 se genera esta opción en Querida Familia, así es como le llaman al proyecto ahora que está generando el Ministerio de Comunicaciones, el gobierno y demás, no son, se está haciendo de una forma excepcional y extraordinariamente rápida para las condiciones que están, pero no necesariamente llena todas las necesidades siempre, porque el suelo
urbano no está disponible ni está accesible, y los servicios y demás quedan desconectados de ese tipo de proyectos. Entonces, eso es un poco lo que se busca con ese tipo de normativas, integrar todo esto. Así que les agradezco a ambos que nos hayan acompañado hoy para hablar un poco acerca de este tema, y a ustedes también por haber puesto atención a este tema. Es un tema que en momentos pareciera no ser urgente, no ser importante, porque ya lo vemos aislado de lo que pasó, por ejemplo, en Cambrai 2, pero en largo plazo, esa construcción de esas ciudades sostenibles de las que hablaba Hugo, esa vivienda adecuada, como decía Luis, para que la población pueda tener esa sensación de comunidad, de estar integrada la solución habitacional a la comunidad o a la ciudad, y que esta sea sostenible, se vuelve básico que haya un ente rector que pueda guiar esas políticas dispersas que en este momento hay, y las pueda integrar en una sola institucionalidad y ser el rector en ese tema. Así que gracias por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.